La Oficina Diocesana de Educación Católica de la Prelatura de Sicuani presenta Aprendo en Casa para el área de educación religiosa del primero y segundo grado de secundaria del sexto ciclo. Queridos estudiantes, tengan ustedes un bonito día. En esta oportunidad les acompaña el profesor Abraham Chalco Huanca. Esta sesión de aprendizaje encomendaremos a nuestro Señor Jesucristo, recordándole siempre que debemos de cuidar nuestra salud. Hoy aprenderemos un tema muy importante y significativo para nosotros, los evangelios. Para ello nos formularemos las siguientes preguntas. ¿Qué son los evangelios? ¿Cuántos y cuáles son los evangelios? ¿Por qué será importante los evangelios sinópticos y el evangelio teológico? Para comprender mejor, acompáñenme a un viaje al pasado. Los evangelios sinópticos. A los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se les llama sinópticos porque relatan en gran parte los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. Por ello, es fácil hacer una armonía o sinopsis de los tres. El evangelio de Juan es más extenso, más teológico, registra más discursos y ministerios de Jesús en más ciudades y es posterior a los sinópticos. El evangelio sinóptico escrito por Mateo o Leví, el publicano llamado por Jesucristo a ser apóstol, fue escrito en Palestina en el 54 después de Cristo y fue dirigido principalmente a los judíos convertidos al cristianismo, habitantes de Jerusalén y de sus alrededores. Mateo menciona por primera vez la iglesia, la llamada Gran Comisión y el reino de los cielos. Es un evangelio didáctico organizado por temas y secciones como el Sermón del Monte, unas 14 parábolas y 20 milagros, así como 5 secciones de enseñanzas y discursos acerca del reino de los cielos. Juan Marcos fue compañero de Pedro y Pablo, quizás primo de Bernabé e hijo de una mujer llamada María. Su evangelio es el más breve, conciso y antiguo de los 4. Fue escrito para los cristianos gentiles en Italia y entre 57 y 66 después de Cristo, quizás a la muerte de Pedro y antes de la persecución de los cristianos por Nerón en el 64 después de Cristo. El énfasis de Marcos es que Jesucristo es el siervo fiel y obediente hasta la muerte de Dios. Omite la infancia de Jesús y narra en forma vívida y detallada más los hechos que las palabras. Solo menciona 4 parábolas y en forma abreviada algunos discursos de Jesús. 42 veces dice enseguida o algo similar, que se llevaron a cabo los milagros, señales, prodigios o maravillas que registra. Lucas es llamado el médico amado. Era griego, compañero del apóstol Pablo y único escritor de la Biblia que no era israelita. Su evangelio fue dirigido a un cierto Teófilo y fue escrito cerca del 64 después de Cristo para los cristianos griegos y tiene un estilo fino y es rico en detalles. El énfasis del Evangelio de Lucas es que Jesucristo, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre, o sea, verdadero humano, y que vino a buscar y a salvar a los perdidos, entre los cuales están también los samaritanos y los gentiles. Lucas menciona la concepción, nacimiento y niñez de Jesús y de Juan el Bautista. Es el único que menciona a las mujeres y a los niños asociados con varios ministerios de Jesús. Hace la mayor mención sobre el ministerio del Espíritu Santo como la promesa del Padre y es el único que menciona la parábola del buen samaritano. Juan el apóstol. Juan, el apóstol y evangelista, llamado también el divino o el teólogo,
fue el más joven de los 12 apóstoles de Cristo y en su evangelio se llama a sí mismo 5 veces el discípulo a quien amaba Jesús. Juan, en griego, quiere decir el Señor ha dado su gracia, y en hebreo, Dios es misericordioso. Juan, un apóstol íntimo de su maestro, fue testigo de varios incidentes. Dice el evangelio: al siguiente día estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, Juan y Andrés, y mirando a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los 2 discípulos que oyeron esto, siguieron a Jesús. Juan acompañó a Jesús en las bodas de Caná de Galilea y cuando resucitó a la hija de Jairo. Junto con Pedro y Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía de su maestro en el Getsemaní. Y junto con Pedro también preparó la última cena pascual con Jesús. Fue a Juan a quien Jesús reveló que Judas sería el traidor. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que Cristo había resucitado, Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, salieron corriendo al sepulcro, y cuando llegaron y se asomaron, vieron los lienzos puestos allí y el sudario enrollado en un lugar aparte, y creyeron que Jesús había resucitado. Queridos estudiantes, vamos a recordar, ¿qué eran los evangelios? Los evangelios provienen de la palabra griega, que quiere decir la buena nueva o buena noticia. La buena nueva trata de la salvación en Cristo Jesús. Los evangelios son considerados como la parte más importante de la Biblia y es el corazón de la Santa Escritura, ya que ellos, inspirados por el Espíritu Santo, narran fielmente la vida de Jesús. Bien, queridos estudiantes, seguidamente les voy a dar a conocer la siguiente pregunta. ¿Cuántos y cuáles son los evangelios? Los evangelios son 4. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. También son considerados como los evangelios sinópticos y el evangelio teológico. Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos están formados por 3, por el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, quienes narran la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a diferentes grupos de personas. Y están escritos en forma sinóptica. Esto quiere decir que los 3 tienen una afinidad y semejanza, muchas coincidencias similares en cuanto al orden y narración sobre la vida de Jesús. Por ejemplo, los 3 presentan a Jesús de la siguiente manera. San Marcos presenta a Jesús como el Maestro, el Señor, el Mesías esperado. Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y Lucas presenta a Jesús como el Hijo misericordioso, el que acoge a las personas. También los evangelios sinópticos nos hablan sobre sus milagros, parábolas, sermones, bienaventuranzas que Jesús hizo en la vida terrenal. Seguidamente les voy a dar a conocer sobre el evangelio teológico. El evangelio teológico está escrito por Juan. Juan, considerado como el apóstol amado de Jesús, era primo hermano de Jesús, amigo de confianza, testigo de la divinidad de Jesús. Estuvo en los momentos más importantes y significativos con él. Narra sobre las conversaciones íntimas de Jesús y sobre las oraciones en forma detallada, como por ejemplo estuvo en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, en la agonía de su Maestro en el huerto de los olivos. Jesús le confesó la traición de Judas en la última cena. Fue el encargado del cuidado de su madre. Fue el único apóstol que estuvo en la crucifixión esperando la muerte de Jesús como sacrificio de nuestros pecados, testigo de su resurrección y de muchos hechos más.
Juan, desde el principio, presenta a Jesús como lo que es, el Hijo de Dios, el enviado, que vino al mundo a salvar a los hombres y mujeres y también a dar luz de vida. También nos enseña a mantener, a que estemos fortalecidos en nuestra fe hacia Jesucristo. ¿Y por qué serán importantes los evangelios? Los evangelios es importante porque sin sus testimonios de ellos no sabíamos la verdad sobre la vida de Jesús, de su pasión, de su muerte y resurrección. También nos enseñan a mantener nuestra fe para llegar al camino de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, nos alienta a que sigamos llevando la buena noticia a nuestras comunidades. Bien, jóvenes y señoritas estudiantes, ahora que ya conocen sobre los evangelios, les invito a ustedes a que lleven la buena noticia a vuestro hogar y en familia realicen una oración pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que permanezca en nuestros corazones. Y no se olviden de cumplir las medidas de sanidad que el gobierno nos encomendó, de lavarse las manos, usar el barbijo donde vayamos y mantener la distancia entre nosotros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a vuestra familia. Hasta otra oportunidad. Cada minuto que pasa es de suma importancia. Este es el momento de prevenir contagios quedándonos en casa. Si sales a trabajar o comprar productos de primera necesidad o medicinas, colócate a 1 metro de distancia de las personas. Al regresar a casa, lávate bien las manos, los antebrazos y la cara y no te acerques a los adultos mayores. Recuerda, tú puedes tener coronavirus sin síntomas y aún así contagiar a tu familia. Estamos trabajando por tu salud. Lávate las manos con agua y jabón. Frótate las palmas entre sí hasta formar espuma. Frótate la palma con el dorso, los entrededos, los pulgarcitos, las uñas y también las muñecas. Enjuaga tus manos y sécalos con una toalla de papel o toalla limpia. Cierra el caño con el papel o toalla limpia. Desecha el papel en el basurero. Y si no tienes papel o toalla, dejar secar tus manos al aire libre. Queridos estudiantes, ODEC Sicuani agradece por su atención. Hasta la próxima.